Hola, hola. El día de hoy tenemos a Emanuel Bastos y vamos a hablar un poco acerca de la amplificación a la hora de emitir sonidos con nuestra voz, ya sea cantar, hablar, en fin, vamos a ir hablando al respecto. Emanuel, no sé si nos querés contar un poco acerca de tu formación y antes de arrancar con el tema. Bueno, pues yo estudio enseñanza de la música y llevo haciendo sonido desde hace ya como 15 años. Eh, He entrado ahí por la parte técnica y de producción, no solo digamos como lo musical, sino también por este lado. Y, y bueno, he aprendido un montón ahí, sobre todo informándome, investigando por mi propia cuenta, entendiendo cómo funciona cada elemento de la gran cadena, ¿verdad? Que supone, este, por un lado el canto y por otro lado el sonido como fenómeno, ¿verdad? Que es un montón de cuestiones a contemplar hasta que caemos a la cuestión de micrófonos, mixers, parlantes, impedancias, qué sé yo, todo ese este, estilo de cosas. Pero sí, aquí andamos. Qué cool, qué cool. Pero tienes bastante tiempo en esto, no pensé que fuera tanto, es mucho tiempo. Wow. Lo que pasa es que mi papá tenía un equipo de alquiler de sonido, ¿verdad? Entonces ahí comencé yo a aprender sobre parlantes, sobre tamaños, sobre cajas de resonancia, sobre mixers, sobre micrófonos y cables y todo ese asunto. Y después por mi cuenta fui poco a poco como elevándolo, ¿verdad? Porque entonces ya yo quería grabarme cantando y entonces vamos a investigar cómo hacerlo, ¿verdad? Y después, ok, que se mete mucho ruido, ¿cómo hago para? Y entonces ahí fui aprendiendo sobre acústica y sobre DC, manejo de los espacios y todo ese tema. Uy, qué cool. Entonces, sí, son años de investigación y esto para resolver mis problemas y que en el camino he ido logrando resolverle problemas a otras personas, ¿verdad? Que eventualmente se convierten en clientes, etcétera. Ajá, oh, qué cool, qué cool. Bueno, entonces cuéntanos. En el caso del canto, ¿cuáles serían como recomendaciones de equipos? Y bueno, usted se queda del tema, entonces, eh, porque si quieres empezamos con el canto, que es como tu área de expertise de acá, y después vamos evolucionando a las otras Ok, formas. bueno, comenzando, digamos, ya que le pusimos amplificación a esto, digamos, el canto tiene muchísima amplificación, ¿verdad? Desde la producción cruda de la primera vibración, ¿verdad? Hasta sí, evolución que sucede con esa vibración por todo el cuerpo por el cuerpo es para en gran medida amplificar, ¿verdad? Que las otras personas puedan escuchar. Amplificación es sencillamente un medio para extender también la capacidad de comunicación, ¿verdad? Si vos no me escuchas, no me vas a poder entender qué es al final de cuentas lo que importa en esto. Entonces, desde siempre se han encontrado formas o buscado formas de cómo amplificar. Entonces, si vos has visto ciertos templos, las cúpulas y todo esto, eso eran las formas para amplificar en ese tiempo. De hecho, si vos te paras justo en el centro de la cúpula, vas a tener un retorno de tu voz y vas a poder escuchar cómo se amplifica. Y de hecho, si has visto iglesias, no solo la cúpula es donde está, digamos, la persona que habla, sino que también continúa como un ducto. Ese ducto transporta el sonido al otro lado de las iglesias. Entonces, digamos, ya desde ahí se pensaba para que todas las personas pudieran escuchar. El sonido es un fenómeno bastante amplio y bastante, ¿verdad? Extenso. Entonces, por ahí vamos. Claro, ahorita tal vez nos interesa un poco más de la electricidad para acá. Pero está muy interesante, yo no sabía eso. Sí, Qué claro, cool. claro, claro. Cómo funcionan los ecos. Hay un tema que se llama longitud de frecuencia,
que es un espacio de determinado tamaño va a amplificar más o menos ciertas frecuencias. Entonces, entre más grande sea el espacio, va a amplificar frecuencias graves. Por eso los parlantes y las cajas de resonancia para graves son más grandes. ¿Ok? Porque la longitud de onda de las frecuencias graves es más grande. También no sé si has visto los parlantitos de agudos, son así. Y es porque las frecuencias súper agudas son súper diminutas en longitud de onda. Entonces, el parlante tiene que ser pequeño para responder, digamos, o para generar esa longitud de onda en específico. Entonces, la cúpula no podía ser tampoco gigante, porque se iba a ir la voz en puros graves, ¿verdad? Entonces, tienen como un tamaño específico para amplificar las frecuencias relacionadas a la voz hablada, o más bien a la inteligibilidad de la voz. Por ahí anda un poco la idea. Wow, Sí. interesante. Y este tema de la acústica es bastante importante, porque nosotros como cantantes lo obviamos. Lo que uno escucha siempre, en cada momento de la vida, es una suma de la percepción del oído interno, ¿verdad? Más la interacción de ese sonido con el ambiente. Entonces, uno reacciona en función a eso. Por eso muchos cantantes dicen, es que en mi casa a mí me sale, ¿verdad? Y aquí no. Claro, porque en su casa están tal vez en el baño con un super eco que se escuchan fuertísimo, ¿verdad? Entonces ni siquiera tienen que esforzarse tanto. Cambian a un lugar con una acústica más seca y entonces buscan o tienden psicológicamente, qué sé yo, ¿verdad? A compensar ese volumen extra. Entonces, ese volumen, esa compensación en volumen les quita espacio y capacidad técnica y entonces la ejecución se vuelve más torpe. Y es por no ser consciente de que, claro, en mi casa yo estoy con un retorno súper cerquita, ¿verdad? Que es propiamente un baño cerradito, me escucho un montón. Cuando salga al aire libre, el volumen se va a ir abajo y hay que entender y aceptar, básicamente. Y decir, ok, es lo que tengo, voy a jugar dentro de estas líneas y más bien facilitarse la vida. Entonces, digamos, la comprensión de la acústica es esencial para entender también qué parlante usar, qué micrófono usar, qué monitor usar, a qué subirle, a qué bajarle, qué procesador poner, qué efecto poner, ¿verdad? Si yo me meto a una catedral y le subo el reverb de catedral, mi voz se va a ir en puro reverb, ¿verdad? ¿Qué es Obviamente eso? Perdón. el reverb. Ajá. Si usted está preguntando, detenga. ¿Okay? Porque yo voy intentando unir los puntos. Bien, la reverberación es lo que está entre voz seca y eco. ¿Ok? Ok. Entonces, tu voz seca es lo que vos escuchás o, o lo que sale inmediatamente de la boca. ¿Ok? A esta distancia vos podrías decir, ok, esta es mi voz seca. No hay interacción con el ambiente, no hay rebotes, no hay, sí, no dura el sonido, está sequito. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en los estudios de grabación? Que la voz esté completamente seca. A diferencia de una voz con eco, ¿verdad? Que es cuando se emite el sonido viaja, rebota y se devuelve. ¿Ok? Entonces, hay una distancia de tiempo en donde ya el oído lo distingue como dos sonidos apartes. Hola, hola, ¿verdad? Ahora, el reverb está entre ese punto, entre el punto en donde se emite voz seca y el eco. Entonces, hay un retorno de voz, pero no dura tanto tiempo.
¿ok? Aquí estamos hablando de tal cual la velocidad del sonido y la distancia o el espacio de un cuarto. Por eso el eco sucede, por ejemplo, en cuevas, que es muy lejano, ¿verdad? Entonces el sonido tarda eh, tanto en ir y regresar, cubrir esa distancia, que lo percibes como si fueran dos sonidos. Mm, ¿Ok? Ujú. Entonces, el reverb es lo que existe en la mayoría de otros espacios. Lo que usted escucha en una catedral identifica como eco, no es eco, es una reverberación. Es eco hasta que lo puedes distinguir como si fuera un sonido aparte, como que alguien te contestó. Ahí es eco. Si no, es reverberación. Y hay niveles muy amplios, ¿ok? Desde vos hablando en tu cuarto, perdón, lo que escuchamos en un baño, reverberación, nada más que en el cuarto hay menos reverberación que en el baño, ¿verdad? En una sala hay reverberación, entre más grande sea el espacio, no sé si has notado, entre más grande es el espacio, más reverberación hay, etcétera. ok. Digamos, también para agregarle un cachito a esto, puedes entender la reverb como el rebote de del sonido se emite y se esparce en todas direcciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una pared a 1 metro, aquí a este lado está a 2 metros, aquí está a 2 metros 10, aquí está a 3 metros, ¿verdad? Entonces, el sonido al mismo tiempo sale en todas esas direcciones y regresa en un tiempo diferente a mi oído por la distancia física. Entonces se van uniendo los retornos y se siente como una prolongación del sonido. Pero En, no como... Ajá, dale. en ese sentido, digamos, se podría afirmar que cuando uno está dando como un concierto o algo similar que hay público, cada persona lo escucha un poco diferente. Sí, sí, sí. En primera Wow. fila vos escuchás el parlante más crudo. Hasta atrás casi que solo perdés un montón de frecuencias, de hecho, se escucha distinto. Wow. Y a 1 kilómetro tal vez escucha los graves. ¿Verdad? Que es cuando uno dice, ay, ahí hay un concierto. No sé de quién es, pero hay un concierto. O sea, ese sonido está llegando hasta esa persona, solo que esa ya no es entendible, ¿verdad? Ya no es distinguible qué es lo que está sucediendo. Pero sí, sí, sí. En un mismo concierto, cada persona puede llegar a escuchar distinta la música, Wow. ¿sí? Y particularmente, la primera fila no suele ser el mejor lugar para escuchar. Sí, sí, sí. El Eh, mejor punto generalmente es, bueno, en ingeniería de sonido se habla de un punto en donde la mezcla del sonido crudo y la mezcla de la interacción con el espacio es perfecta. ¿Ok? En ese punto es el mejor punto para escuchar. sí, pero habría que hacer las de Sheldon Cooper y ir 1 hora antes a Sí. probar sonido en todos los asientos. Bueno, justamente Sheldon Cooper entiende eso y se toma el tiempo de buscar el mejor espacio. Wow. Y no Y, creas, yo a veces entro a los cines o a un concierto y yo digo, aquí se ve bonito, pero aquí va a sonar mejor. Intenta acercarme un poquito más. buscando el punto medio entre ambas. Sí, según lo que prefiera en ese momento. Si me da igual como suena, entonces, ok, ¿verdad? Si voy a Ajá, hacer fotos, por supuesto que prefiero la primera fila. ajá. Pero si voy solo a disfrutar, prefiero el punto en el público donde se vaya a escuchar mejor. Y digamos, en el caso de algún concierto sin amplificación, ¿cuál sería la diferencia en el rebote de sonido? O sea, sin amplificación, entiéndase eléctrica, ¿verdad? Sí, digamos, sin amplificación, es la acústica del espacio como tal. ¿Ok? Entonces, se juega mucho con los materiales, por ejemplo, que sean materiales, por ejemplo, los teatros. Los teatros están construidos para ser espacios de concierto sin amplificación. Ahora se usa,
pero de entrada no, ¿verdad? Entonces, por eso se usa madera en los pisos, en la construcción en general es de madera, porque la madera es muchísimo más amigable con las vibraciones. No solo en función de que vibre o no vibre, sino que se puede controlar más su absorción. ¿Ok? También, si has visto los teatros, todos tienen cúpula, es forma redondeada para que el sonido intentar llegar a todos los puntos, ¿verdad? Igual. Y así, de hecho, la construcción como tal del teatro le ayuda mucho a los cantantes. De fijo que sí. Wow. Entonces, cuando vos vas a dar un concierto en vivo, pues sí, básicamente es lo que vamos a escuchar en la acústica del lugar. Por eso el lugar debe estar bastante bien acustizado, acondicionado, para que absorba la cantidad de sonido necesaria para no morir en rebote, ¿verdad? Pero que aún permita algo de rebote para sentirlo natural, para sentir que el sonido sigue siendo natural. Y sí. Wow. Y entonces, digamos, ahora, para volver al tema en el que estábamos, ¿cómo elige uno el tipo de amplificación adecuado según el sonido y el propósito de lo que va a hacer? ¿Cómo elige? Bueno, básicamente todos los sonidos son la misma cosa, ¿ok? Solo que en un caso u otro vas a ocupar eh, más atención en algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si vos estás en un espacio al aire libre, vas a ocupar el sonido más potente y más grande posible. ¿Por qué? Porque al espacio abierto no hay superficies donde el sonido rebote y regrese. Entonces la percepción va a ser de mucho menos volumen. Y ahí es donde entonces tenemos que compensar con los parlantes. Entonces por eso los parlantes para sonido en vivo suelen ser parlantes muy potentes, muy grandes. Los parlantes pensados para sonido en interiores son más pequeñitos porque se sabe que se juega con ese factor extra este, de acústica del espacio, ¿verdad? Que va a haber rebote y que va a llegar el sonido a todo. También el sonido viaja a través del aire, ¿ok? Es su medio. Entonces, al aire libre hay corrientes de aire de viento que literal se llevan el sonido. Entonces, hay que también tener la capacidad de compensar eso, inclusive de tomarlo en cuenta. Entonces, esto es como una casa, ¿verdad? Por más ventanas que usted le ponga, si usted no calculó desde antes de dónde venía el viento, es capaz que le está poniendo las ventanas en contra del viento. Entonces, como te decía, eh, el sonido viaja a través del viento. El viento literal se puede llevar las ondas de sonido y hacer más complicado, obviamente, que llegue a las personas, ¿verdad? O con un sector del lugar. Hay que pensarlo bien desde antes. Entonces, por ahí vamos. Entonces, el tipo de sonido que vayas a elegir va a ir en función de dónde lo vas a utilizar. El esquema básico es parlante, amplificador, mezclador y captador de la fuente de sonido, ¿verdad? Es como puede ser un micrófono o un cable conectado directamente al parlante. Entonces es como el esquema. Todo lo demás son variantes de eso. ¿Y hay, digamos, como algún tipo de micrófono específico, por ejemplo, para un cantante versus un locutor versus un podcast, o se puede usar como el mismo micrófono para todos? ¿Hay alguna diferencia? Digamos, hay dos tipos principales de micrófonos, que son los micrófonos condensados o de condensador y los micrófonos dinámicos, ¿verdad? Entonces, estos son los típicos, un micrófono típico de dinámico
Eh, Esto se usa sobre todo en eventos en vivo. ¿Okay? ¿Cuál es su pro? Son muy resistentes, funcionan, digamos, bien, tienen una buena percepción. Suelen ser unidireccionales o cardioides, que es que solo captan sonido de la parte de frente, ¿verdad? Eso es muy recomendable para un evento en vivo. ¿Por qué? Porque esto está expuesto, se puede caer, le puede llover, entonces es muy conveniente que sea resistente. Ahora, por otro lado, esta cúpula aquí tiene una espumita que ayuda a recibir a contrarrestar o a que el popeo no afecte, ¿verdad? Que es cuando uno pronuncia la palabra, la letra P, P, ¿verdad? Que hay un golpe de aire. A eso se le llama popeo. Entonces, esta cúpula viene diseñada con los huequitos para que el sonido pase, pero cerradito para detener esos golpes de aire. Además, suele traer una espumita, ¿verdad? Una espumita por dentro que ayuda a esto. Entonces, esto literal es un micrófono para cantante. Y por supuesto, aquí el sensor. Entonces, como te digo, son mucho más resistentes, captan sonidos solo de frente, lo cual es muy conveniente al aire libre porque si pasa un carro y pita, yo no quiero que eso se amplifique. Quiero que se amplifique solo mi voz, en este caso, ¿verdad? O si tengo una guitarra, solo la guitarra. Y que si a la par de la guitarra están cantando, no me agarra el cantante, porque para eso el cantante va a tener su propio micrófono. ¿Ok? Entonces, por eso este tipo de micrófonos es lo más recomendable para estar al aire libre. ¿Ok? Además, también es más difícil de que se le meta eh, retroalimentación, que es el famoso feedback. El pitido Entonces, ese horrible que suena. ¡Pi! el feedback es cuando el micrófono escucha la fuente o el parlante, digamos. Entonces vuelve a entrar y vuelve a salir y vuelve a entrar y vuelve a salir y genera ese retroalimentación. Por eso es una excelente palabra, retroalimentación en esto. Porque si sí, la señal entra y el micrófono la vuelve a escuchar, entonces la vuelve a reproducir y así sucesivamente. No sé si has visto que hay micrófonos que no tienen esta cúpula, sino que son así, casi peladitos. Ok, esos se suelen usar principalmente para instrumentos, porque los instrumentos no tienen golpes de aire, Ajá. ¿verdad? Y es más conveniente porque hay frecuencias que se pierden, ¿ok? La mallita esta y la cúpula absorbe algo de sonido o descarta ciertas frecuencias que, digamos, puede o no notarse en la voz hablada, eh, y uno de todas formas sí, lo asume porque el popeo es peor, ¿verdad? Ese golpe constante ahí en los parlantes y en el sonido en general. Digamos, en el caso de las guitarras, Ajá. el momento que los dedos suenan, ¿no? Cuando pulsan la cuerda, ¿es un sonido similar al pepeo o...? No, 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 no. No, porque es que el popeo como tal, el problema no es el sonido, es el golpe de aire. Ok. Porque esto es una membrana bastante sensible, digamos. Esto la verdad es que de hecho hay experimentos donde hacen micrófonos y parlantes con un vaso desechable. Sí, porque sencillamente es una membrana, algo que vibra, que recoge la vibración y eso lo convierte en un pulso eléctrico. Y esto va directo a la mezcla. De hecho, esto es más carcasa que otra cosa. Ok. Como tal, pues por supuesto, hay tecnológicamente que hay mucho desarrollo, pero en esencia es algo muy sencillo, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda ser empático, ¿verdad? En vibración, puede transmitir esa misma vibración de forma eh, de pulsos eléctricos.
Como Sí, los famosos, aquellos teléfonos que hacía uno con dos vasos que les ponía un hilo de pescar. es exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, así funciona es esto. Es una membrana muy sensible. Entonces, la P lo que hace es que la capacidad de la membrana para moverse se supera. Entonces se golpea y de hecho muchos micrófonos se apagan, ¿verdad? Como para protegerse. Este, entonces, por eso evitamos el popeo. La guitarra no va a tener golpes de aire. Ujú. Casi que de hecho ningún instrumento como tal pueda tener golpes de aire. Ajá. Eso por ahí. Después están los micrófonos que son perdón, de condensador. ¿Qué es lo que suelen ser? Son preferidos, son, por ejemplo, para estudios. ¿Por qué son preferidos para estudios? Porque la membrana suele ser más grande, son muchísimo más sensibles por el condensador, usan un extra de corriente. No sé si has visto a veces en los mixer hay un botón que dice más 48 voltios. Son micrófonos que funcionan con 48 voltios extra de corriente. Sin esa, sin esa extra no van a funcionar, ¿verdad? Porque es lo que activa y hace funcionar el condensador. Entonces, su mayor virtud es que son muchísimo más sensibles. Usted pone los audífonos y escuchas lo que está entrando por el micrófono y se escucha todo, 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 todo. Cuando yo voy a grabar, las personas como, se escucha todo, ¿verdad? Hacen así todo para ver si eso se escucha y sí, capta todo porque son muy sensibles. Entonces, su capacidad de eh, registrar frecuencias es mucho más amplia. Este, También funciona para registrar sonidos que son muy bajitos, ¿verdad? O sacar más calidad. Como ya estamos en un nivel de sensibilidad más alto, entonces no hay que darle tanto a los preamplificadores, lo que ya directamente permite sacar un poquito más de calidad, sonido sin ruido, básicamente, ¿verdad? Si un micrófono de gama media o gama baja usted le sube, él va a seguir respondiendo cada vez más fuerte, pero también va a subir el ruido base, Ujú. ¿verdad? Que genera. Todo aparato tiene un ruido base. Generalmente hacia más caro, lo que pasa es que tiene un poquito menos de ruido base. Es básicamente como la dinámica. Eso por ahí. El desventajas de los micrófonos condensados son mucho más sensibles. Suelen tener también la membrana que percibe más grande. Eso tiene muchos pros a nivel de sonido, pero también los hace mucho más delicados. De hecho, también tienen una posición distinta, ¿verdad? Estos son, muchas veces uno los usa así. Esos vienen así, ¿verdad? Porque la membrana viene grandota. Ujú. Entonces está lo más estético y todo. Pero sí, por el nivel de sensibilidad se suelen dedicar exclusivamente a los escenarios eh, de grabación, que es un espacio cerrado, controlado acústicamente. En un espacio en vivo hay mucha interacción. Un perro ladra, se metería. Las personas en el público se meterían. Uh-huh. Por ahí va. Okay, okay. ¿Y hay alguna diferencia en que haya que tomar en cuenta, digamos, en el equipo para amplificar cada uno de esos tipos de micrófono o sirve cualquiera? No, no. Con que, con que, el, con que alguno de los aparatos tenga el extra de 48 voltios, ya el micrófono condensado va a funcionar perfectamente como cualquier otro. Okay. ¿Ok? Sí, 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 pero no hay, como te digo, es que los sistemas son casi que copy-paste. El tema ahí está en calidades de los materiales, calidades o tamaños de las cosas, ¿verdad? Eh, la calidad en la producción muchas veces se refleja en el sonido base, en este ruido que te decía base, que es como, sí, la eficiencia del parlante. Los aparatos eléctricos nunca son 100% eficientes, ¿verdad?
Entonces tienen una ahí que se traduce en ruido. Van a ver aparatos más ruidosos que otros. Y eso Sí, ya depende 100% de la marca y el precio que uno pague por el sí, aparato. sí, de la calidad del producto directamente. Ajá. Por ahí va. Hay marcas que son más baratas, tienen muy buena calidad, ¿verdad? Hay marcas mucho más renombradas, ¿verdad? Que suben más el precio. No siempre un micrófono de $1000 va a dar el mismo resultado. Pero sobre todo las diferencias se notan más abajo, en los micrófonos de $100, ¿verdad? No todas las marcas dan lo mismo por el mismo precio en esa gama de precios, ¿sí? Ujú. Es Y particular. unos microfonitos que son como conexión tipo C para el teléfono, como para qué se podría usar eso, ¿los recomendás? O... A ver, los, los amantes del mundo del sonido te van a decir que eso es un sacrilegio, ¿ok? Pero no, digamos, puede funcionar para muchísimas personas, ¿verdad? Que directamente solo planean usar eso conectado a la compu. Teóricamente, no debería haber gran diferencia. Sencillamente, la capacidad de conectarse a otros sistemas, porque obviamente una mixer no tiene entradas USB. Ujú. Entonces, ese micrófono no lo podrías pasar por una mixer. Ahí pierdes cierta capacidad de control o cierta capacidad de utilizarlo en algunos escenarios, ¿verdad? Porque yo tanto puedo poner un micrófono y usarlo con la compu y mañana ir a un evento y pasado mañana ir a un estudio y así usarlo en diversos espacios, ¿verdad? Que es lo que permite continuar con el uso típico. Estos están más pensados para usarlos como un micrófono pegado a la computadora y ya. Entonces sí, no dudo que den buena calidad, creo que de fijo eso, solo que te va a limitar en esa capacidad de, mm, sí, moverlo o llevarlo a diversos espacios. Y estos otros micrófonos que que mencionabas antes, ¿existe como algún tipo que sea compatible tanto como con la computadora, como con estos ya mixers y equipos profesionales, o se ocupan dos micrófonos diferentes? Yo creo que sí, lo que pasa es que como te digo, quien produce para profesionales solo produce para profesionales Ujú. o no piensan, no suelen pensar en este ámbito los productos súper versátiles y súper amplios. De hecho, en las gamas más altas sí, del uso del sonido, desaparece este conector, el que uno identifica como el de guitarra o de piano, que es Ajá, como, ajá, un octavo, el grande. sí, Ajá. desaparece. Okay. Y solo se usa el que es igual al del micrófono para todo. Ajá. Y todo lo que se use como esto va intermediado por algo que se llama una caja directa. ¿Ok? Pero sí, 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 más bien hacia más alta gama se va volviendo más específicos ciertos conectores, ciertos usos. Ok, interesante. ¿Y algo más que consideres que es importante como a la hora de pensar en el sonido para alguna actividad? Mm, para ir cerrando. Bien, más bien lo pienso como para cantantes, ¿ok? Tal vez esta es la parte más importante de lo que yo puedo aportar. Eh, para el cantante es esencial el monitoreo. Nunca lo olvide. El monitoreo es su vida. Yo he llegado a lugares en donde me dicen, no, no, el cantante se escucha ahí por dentro. Y yo, ¿cuál por dentro? Si tengo una batería aquí arriándole y un guitarrista aquí que no sabe cuál de las 18 distorsiones va a usar, pero las quiere usar todas. Es imposible que yo me pueda percibir correctamente, ¿verdad? Yo ensayo un espacio en donde está todo calladito y entonces regulo mis músculos y mi aire y mi todo en función de eso que estoy escuchando. El monitoreo es
indispensable para mi cantante. Tal vez es la parte más importante, o más bien el actor que más necesita escucharse. Entonces, monitoreo esencial, ya sea en in-ears, que es directo al oído, o ya sea en un parlantito aquí afuera que te esté dejando escuchar tu voz. Cuando uno llega a un escenario, a uno como artista, lo único que le debe importar es estar cómodo en el escenario. ¿Cuán cómodo? Tan cómodo como estaría en la casa donde ensaya, en el cuartito, donde vos más soles cantar, porque es el espacio en donde tenés más control sobre ti. ¿Ok? Tan relajado y tan cómodo debes estar en el escenario como en ese lugar. Entonces, la misión del monitoreo no es que te escuches, es que logres estar tan cómodo como en ese espacio. Entonces, si hay que pedir más volumen, se pide más volumen. Si hay que pedir más agudo, se pide más agudo, si hay que, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? Es tarea del sonidista, no de uno, ¿verdad? Y que el sonidista te diga, cante más duro, es lo peor. Eso deja ver que es un sonidista que no sabe hacer lo que está haciendo. Porque cada persona tiene su método de canto. Cada persona ejecuta de alguna manera, ¿verdad? Hay texturas de la voz que yo no puedo lograr cantando fuerte. Y tal vez son las texturas características de mi estilo de canto. Entonces, que un sonidista me venga a decir, cante duro, y lo peor, que yo le haga caso. Sí, 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 es joderse. Sí, en algún momento tuve que decir, si no me monitorean, no canto, ¿verdad? Suena, podría parecer pedante, pero no, lo que pasa es que si yo me subo y se me sale un gallo y me graban y me suben a internet, todo internet se va a dar cuenta de que yo fui el que fallé y no van a decir, ah, sí, es que no tenía monitor, pobrecito. No, van a decir, se me está mamando, bájese que no tenga carrera. Y no tiene nada que ver con mi carrera o mi capacidad, es que sencillamente estoy en un estado en el que no debería estar, ¿verdad? O ejecuté en un estado en el que no debería estar. Y en ese Entonces, no, no, sigue, ¿ah? sigue, sigue. Adelante, adelante. Ok, me da curiosidad saber cómo interactúan los monitores con el micrófono a nivel de feedback. Ok. Bueno, a nivel de feedback, como el parlante está aquí y el micrófono está aquí y el micrófono es unidireccional y solo agarra en esta dirección, la capacidad de darle volumen es importante. Ahora, si vos tenés un micrófono que no es tan unidireccional o querés usarlo acá, son otros 100 pesos, ¿verdad? Que igual Porque es, entonces, si vos tenés el micrófono acá, pues igual va a servir, pero tenés que el sonidista le va a tener que dar bastante más volumen y por lo tanto va a captar más sonido, más cosas. Entonces hay más riesgo de feedback. ¿Okay? Pero como te digo, el parlante suele estar de frente o de abajo para arriba, justo la posición contraria a donde suele estar el micrófono, ¿verdad? Si el parlante está abajo, viendo hacia mí, está viendo a la parte donde el micrófono no escucha nada. Entonces no debería de haber retroalimentación a menos que ya el volumen sea excesivo. Ajá. Entonces es ahí donde no debería de haber problemas. También, pues por supuesto, los parlantes principales siempre deben de estar más adelante para que ellos no metan sonido en tu micrófono. En el escenario como tal se debería solo escuchar los monitores y un poquillo, ¿verdad? Como de sonido residual de los parlantes principales, pero los parlantes principales no deberían de escucharse en el escenario. Ajá. okay. Pues es ahí donde te digo, el monitoreo, hay bastante margen siempre y cuando se usen herramientas correctas. Si yo pongo un micrófono de condensador, pues estoy jodido, porque no me van a poder dar tanto retroalimentación, porque justamente va a retroalimentar. Y a veces ni siquiera es que va a retroalimentar todo. Por ejemplo, si me retroalimenta agudos, que el sonidista le mate los agudos, ¿verdad? Y ya.
Si me retroalimenta graves, entonces que le monte los graves. A fin de al cabo, yo necesito un retorno de mí, no necesito, ¿verdad?, que suene a disco. Entonces, esencial el monitoreo, como insisto, en audífonos o en parlantes. Al probar sonido, hay que probar con el volumen que vas a cantar, con el micrófono a la distancia que vas a cantar, ojalá con los efectos vocales que querés, inclusive con la banda, ¿verdad? Porque uno lo ponen a probar, prueba sonido, y no hay nadie tocando. Y yo, por supuesto, no hay nada sonando, me voy a escuchar por más bajito que esté. Pero cuando ya esté todo sonando, a ver si se escucha. No, tampoco debe estar el micrófono a la par de la batería, porque también es retar al destino. Hay que subirle demasiado a los monitores para poder percibirse. No, la batería hay que ponerla en el camerino. Sí, siempre los ponen súper atrás. Sí, 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 hay que ponerlo lo más alejado, es el instrumento que suena más fuerte, que más va a retroalimentar otros micrófonos. Entonces por eso se suele poner atrás separado y a veces metidos en una cajita de cristal. No, es en una cajita, ¿sí? Tal cual para que los que están a la par no lo escuchen tanto. Entonces sí, el monitoreo es tal vez lo más importante. Yo sé que también cuando uno anda comenzando a chiviar y se compra su primer equipito, ¿verdad? Generalmente ya ajusta para el parlante principal y aguante, ¿verdad? Hasta que pasen 200 chivos más y puedas ajustar para un parlantito personal. Sin embargo, ojalá cada persona pueda aprender a darle importancia a eso y hacerse la vida más fácil. Aparte, si está más cómodo, va a cantar más bonito, va a hacer más shows, lo van a contratar más. Y el monitoreo por medio de audífonos, digamos, eso funciona con cualquier audífono, porque lo que mencionas de comprar parlantes, o sea, si uno lo hace como por audífonos, si uno ya tiene los audífonos, entonces, Sí, asunto solucionado. se saca una señal de la mixer, ya sea por cable o por inalámbrico. Inalámbrico es muchísimo más caro, pero por cable es viable. Eso llega a una cajita así, con la señal, ahí vos conectas los audífonos. La misma cajita tiene un volumen, ¿verdad? Ujú. Y ahí conectar los audífonos. ¿Cualquier audífono va a funcionar? Sí, idealmente que solo sean audífonos, que no tengan micrófono, ¿verdad? Van a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los audífonos profesionales para monitoreo? Que tienen insonorización de afuera. Entonces, no hay que subir el stand para escucharse bien, sino que matan un poquito el sonido de afuera y entonces vos puedes escuchar el retorno al audífono más clarito. Además, por lo general, son un poquito más resistentes, ¿verdad? Tanto físicamente como el parlante como tal. Entonces, sin un descuido, el sonidista le subió el volumen y retroalimentó y, ¿verdad? No va a explotar el audífono, sino que va a seguir funcionando. En general, lo que tienen de especial los audífonos de estudio suelen ser muchísimo más resistentes y bueno, ya los que son propiamente estudio, tener una respuesta en frecuencias más planas. Pero bueno, eso es conversación de más específica para grabaciones. Bueno, Pero sí, ajá. muchísimas gracias, Y Emanuel. Ahora, si quieres añadir algo más. este, no, es que hay muchas ideas y por donde sea que me vaya voy a ampliar más y más y más. Entonces, vamos cerrando. Tal vez si hubiese duda de algún tema en especial, ¿verdad? Si alguien manifiesta interés también, entonces podríamos conversar de algún área más específica, ¿verdad? Porque hoy anduvimos un poquito ahí, picando por cada lado, ¿verdad? Y al final, bueno, vinimos a caer en esta onda del sonido en vivo y en los tipos de sonidos, pero aún podríamos hablar muchísimo más sobre efectos procesadores, los PA,
las cajas directas, inclusive a los procesadores de escenario. O sea, hoy en día hay aparatos que te hacen segunda, sin necesidad de la gran cosa. Puedes pasar por ahí la pista, él identifica la armonía y te hace las segundas y las terceras y te hace una armonización increíble. O sea, hay mucho material por la parte de tecnología para cantantes que generalmente no hay acceso. ¿Ok? El micrófono, sí, es importante saberlo, pero eso es tecnología de hace 50 años. Hoy en día hay un mundote de desarrollo en función de hacernos la vida más fácil en el escenario. Entonces, ojalá haya ahí como interés, ¿verdad? Y hay cantidad de cosas que se pueden ampliar por este lado, sí. Bueno, conversación para otro día, entonces hay bastante material. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Emanuel. Estuvo muy interesante. Un Yo gusto. particularmente no sabía nada de sonido, entonces sí, de verdad, muchísimas gracias y espero que también las personas que estén viendo el video le saquen el mayor provecho. Muchas Claro, gracias. si hay muchas dudas, hay dudas, me hacen llegar y yo respondo con todo gusto. Listo. Listo, Bueno, nos vemos hasta entonces. luego. Chao, chao.